Bienvenidos latinos y latinas. Las cifras económicas de Argentina caen de manera precipitada. La inflación se ubica en el 31% y el desempleo supera el 9%. El peso, la moneda nacional de Argentina, se ha devaluado en un 50% y su deuda externa suma 558.000 millones de dólares. Asimismo, 558.000 millones de dólares. Con estas cifras en rojo, no es de sorprenderse que Mauricio Macri, cuente con una aceptación menor al 25%. Además, sus medidas neoliberales han llevado a que la Argentina a reducir el tamaño del Estado, una de las condiciones impuestas por el Fondo Monetario Internacional, aseguran los expertos. Medida que ha llevado también a que 6.000 personas queden en el desempleo en las últimas semanas. Macri, a inicios de su mandato, aseguró que cambiaría todo lo malo que hizo el kirchnerismo. Esa fue su promesa. Pero usted, yo, millones de argentinos, claramente podemos ver que fue un intento totalmente fallido. ¿Hasta dónde llegará la crisis argentina? ¿Cómo el macrismo no permitirá que el país caiga en recesión? Y además, en estas circunstancias, ¿de qué manera eso se va a expresar en situación política extrema, en conflicto político? Pues de estas dudas las despejaremos junto a nuestro invitado, el economista y director del Centro de Economía Política de Argentina, Hernán Lecher. Empezamos. Bienvenidos entonces. Y en Buenos Aires tenemos a Hernán, a quien le damos la más cordial bienvenida y le saludamos a la distancia. ¿Qué tal, Hernán? Bueno, un abrazo, un saludo a Orlando y a toda la teleaudiencia de Telesur. Un gusto, como siempre, poder charlar con ustedes. De entrada, Hernán, la pregunta de cajón que es ¿cuál es el panorama de la economía argentina en función de lo que habíamos anunciado al principio de este programa? Cuéntanos. La economía argentina está pasando por una situación crítica. Hay pocas dudas respecto de este tema. Quizás hay mucho más debate respecto del diagnóstico de cuál es la razón principal de esta crisis. Yo diría que en primer lugar la característica principal es que estamos viviendo un momento donde en la Argentina la pérdida de poder adquisitivo es muy profunda, muy sensible. Estoy hablando de que en los ingresos populares, me refiero básicamente a las jubilaciones, a los salarios de los trabajadores registrados, la pérdida entre 2018 y 2015 está entre el 15 y el 20% del poder adquisitivo. Si lo comparo con el año anterior, con el 2017, estamos arriba del 10%, es decir, es una caída muy importante. Y es muy importante además porque en el 2016 nuestro país vivió una situación también crítica en materia de poder adquisitivo. En 2017 hubo una recuperación leve, pero este tercer año se acumula, digamos, a esos 2 años anteriores, con la cual la situación social es complicada para aquellos que menos tienen, pero también para vastos sectores de la sociedad. De repente, los que tienen trabajo registrado en la Argentina hoy no la están pasando bien, y no diría que son privilegiados, pero no son los que están en peor situación. En términos macroeconómicos, además, naturalmente debo incorporar lo que significa el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, y lo digo porque cuando uno piensa en las expectativas de cara al año próximo, no ve demasiadas, digamos, un camino de rosas, sino más bien un camino difícil, un camino de ajuste, típico de la receta clásica del Fondo Monetario Internacional, que ha propuesto en la Argentina nuevamente el ajuste, y en estos días se está votando aquí en nuestro país, acaba de ser votado en la Cámara de Diputados, y próximamente, la semana que viene, probablemente sea votado en la Cámara de Senadores, un presupuesto de claro ajuste, que implica, entre otras cosas, una caída de la actividad económica que se estima en el presupuesto en 0,5, pero que el propio Fondo Monetario Internacional, que tuvo mucho que ver con la conformación de ese presupuesto, paradójicamente estima en que va a ser cerca de 2 puntos. Claro que sí, Hernán, pero de todas maneras, frente a esto, la pregunta que cabe, aunque suene un poco reiterada, es ¿de qué manera las políticas públicas que hacíamos mención y que tú las has explicado han generado, desde la visión de Mauricio Macri, esta crisis de orden político, social y económica, pero fundamentalmente en el plano social y político? Por favor. Sí, definitivamente es responsabilidad de la política y de las políticas implementadas
en los últimos casi 3 años, diría, a esta altura del partido. Cuando allá por finales de 2015 se discutía en la Argentina qué iba a pasar en términos electorales, desde el Centro de Economía Política Argentina, que dirijo, mencionábamos que la característica principal del modelo económico del propio Macri y de Cambiemos implicaba o se centraba en un esquema de transferencias de ingresos, y creo que lamentablemente no nos equivocamos. Me refiero a que sus políticas, las políticas públicas que implementan, son políticas que transfieren ingresos de las mayorías populares a los sectores concentrados. Por ejemplo, se han eliminado las retenciones, los derechos de exportación. Ahora se repuso una parte de esos derechos de exportación luego de una devaluación del 85% desde abril hasta hoy. Claro, repusieron una partecita muy pequeña de retenciones. Las retenciones las paga un sector muy concentrado de la economía, o sea, se han visto beneficiados de manera muy sensible con la devaluación y además con el perdón justamente de las retenciones, de los derechos de exportación, incluso al margen de esto último que estoy mencionando. Se ha casi eliminado el impuesto a los bienes personales, un impuesto que tributan a aquellos que tienen bienes y que además era progresivo. Los que tenían muchos bienes en poder propio tributaban este impuesto. No se ha reducido la carga que tiene que ver con el impuesto a las ganancias para los asalariados, a contramano de lo que había propuesto el gobierno, y además los salarios perdieron contra la inflación. La inflación o lo que tiene que ver con la variación de precios es el mecanismo principal de transferencia de ingresos en cualquier economía. Bueno, en la Argentina hoy estamos viviendo en una economía que estima que va a tener una inflación para el 2018 entre el 45 y el 50%. El mejor de los sindicatos, de los gremios, acaba de acordar un aumento al 40%, camioneros, que claramente igual va a perder contra la inflación, pero de ahí para abajo están todos los demás gremios. Algunos gremios, como los estatales, están en el orden del menos del 20%, o sea, la pérdida es mucho mayor a la que promediaba antes, del orden del 15 al 20%, en algunos casos llega hasta el 30% de poder adquisitivo perdido. Bueno, acá también hay un debate. ¿Eso es un error de las políticas o era un objetivo del gobierno? Yo creo que claramente siempre fue un objetivo del gobierno, como vos me preguntabas, de las políticas neoliberales que ha implementado el propio Macri. Claro, pero una cosa que es importante, Hernán, para señalar en este momento, aunque resulte reiterado, digo, el plantear de este modo, tomando en cuenta que la deuda externa representa el 46,7% del Producto Interno Bruto, no parecería, no se ve en el panorama que esta sea impagable, es decir, que Argentina quedará endeudada por siempre, por mucho tiempo, ¿y eso qué consecuencias trae? La verdad que se hace muy cuesta arriba, por distintas razones. Primero, la Argentina había logrado tener en el 2015 un nivel de endeudamiento muy bajo, lo cual le permitía en materia económica cierta, implementar políticas propias, ¿no? Sin estar sujeto a condicionantes o a grandes condicionantes. Bueno, esto se ha modificado drásticamente, diría por 2 razones. Primero, porque ha habido un incremento de la deuda en general, y en segundo lugar, porque el incremento de la deuda reciente está relacionado con el endeudamiento o el préstamo del Fondo Monetario Internacional. Suele ocurrir que los préstamos de los organismos internacionales no entran en default. Con lo cual, estos 57.000 millones de dólares que se ha acordado con el Fondo Monetario Internacional, difícilmente podamos pagarlos o desendeudarnos o deshacernos de esa mochila de plomo, porque en definitiva es eso, una mochila de plomo en la economía argentina. Y como en general los televidentes saben, porque la historia, no solo en la Argentina, sino a lo largo de nuestro continente, con el Fondo Monetario ha sido siempre la misma, ese endeudamiento viene con condicionantes. Allí por 2015, cuando la Argentina le pagó los 10.000 millones de dólares que tenía de deuda con el Fondo Monetario, no era tan significativa ese monto sobre la deuda argentina, pero sí permitía
correrse del sendero de propuestas en materia económica que hace habitualmente el Fondo Monetario. Bueno, hoy estamos recorriendo el camino contrario. El Fondo Monetario viene a la Argentina, nos presta plata y nos dice qué es lo que tenemos que hacer. Y eso que tenemos que hacer es ajuste fiscal, déficit cero, recorte de salarios, probablemente despidos en el sector público, recorte de obra pública. Bueno, en general la receta típica de corte neoliberal que propone el Fondo Monetario Internacional, ajuste en las jubilaciones. Ya hemos tenido un ajuste de la movilidad jubilatoria y probablemente el año que viene pretendan promover un aumento de la edad jubilatoria, entre otras, y una reducción del haber inicial, entre otras políticas que tal vez terminen o pretendan que terminen en la privatización del sistema previsional. También una vieja idea del organismo multilateral, ¿no? Claro, Hernán, hay una parte que mencionaste en la primera respuesta y tiene que ver con lo difícil que le resultó al Parlamento aprobar el presupuesto. La pregunta es, ¿por qué resulta tan controversial? ¿Por qué es tan difícil aprobar el presupuesto de la Argentina para el año 2019? Porque además se habla de que hay condiciones, que hay de alguna manera imposiciones de orden técnico del Fondo Monetario Internacional. Entonces la pregunta es, ¿por qué resulta tan controversial la aprobación de este presupuesto? Sí, en el Senado está próximo a aprobarse la semana que viene y hoy está en debate y de hecho sí hay controversia y también la hubo en diputados. En realidad lo que se está discutiendo es quién paga los platos rotos del ajuste. Este es el problema, es un presupuesto de claro ajuste, lo reconoce el gobierno, no hay mucha discusión al respecto. El tema es que el gobierno extorsiona a las provincias para que los diputados y senadores de las provincias aprueben el presupuesto, intercambiándolo con alguna obra que puedan hacer en su localidad, en su provincia, pero en detrimento de los intereses del conjunto de los argentinos. Claramente hay controversia en ese aspecto y además hay controversia de cara al conjunto de la sociedad argentina que se ha manifestado en la última sesión en diputados, en la calle, bueno, hubo represión, etcétera, justamente porque yo creo que la amplia mayoría de los argentinos no está de acuerdo con este presupuesto de ajuste. Por supuesto que sí, de eso vamos a seguir conversando en la segunda parte, en el segundo bloque de esta entrevista con Hernán para hablar y reflexionar sobre el significado que tiene el impacto de las medidas económicas, de la situación económica de Argentina en la vida social y política de ese querido hermano país. Vamos a la pausa y volvemos aquí en Clave Política. De vuelta aquí en Clave Política a través de Telesur, la señal informativa de América Latina, abordando uno de los temas que quizás quedaron escuadrados, abandonados por la situación de Brasil en el análisis regional de la economía de América Latina. Por supuesto, esto es uno de los temas más complicados que tenemos para abordarlo, porque efectivamente la crisis económica en Argentina no ha sido analizada a profundidad. Y para eso, como estábamos hablando, hemos invitado a Hernán Lecher, a quien le preguntamos, de entrada una pregunta que se harán los expertos también económicos, es si es que Argentina está o ya ingresó en una recesión económica. En el corto plazo vamos camino, estamos en una, técnicamente no se llama recesión porque necesitamos 2 trimestres de caída, pero venimos de 4 meses de caída en materia económica y de fuerte caída en el sector industrial. O sea, restan algún par de meses sencillamente para que podamos decir estamos en recesión. Uno estima, y en general la mayoría de los economistas estiman, que esta situación no va a verse modificada al menos en los próximos 6 meses. Dependerá de qué se aplique luego para ver si se sale o no de esta situación. Honestamente, uno no ve que el gobierno tenga mucha vocación de modificar sus políticas, mucho menos aún con la sombra o con la presencia, más que sombra a esta altura, del Fondo Monetario Internacional que le marca la cancha y que el mismo fondo está previendo y está estimando cada 2 o 3 meses en cada una de las revisiones de la economía argentina una mayor caída de la economía, con lo cual difícilmente pase algo distinto en el 2019. Las expectativas diría que están más bien puestas en el proceso electoral del año próximo aquí en la Argentina, que elige presidente y que eso pueda implicar alguna modificación en las políticas económicas y por ende en el devenir de la economía en su conjunto. Claro, pero ahí habría que hacer una consideración, porque si bien no es cierto, si bien no entramos ya en una recesión económica por lo que acabas de explicar, algunos hablan de crisis. Y en ese panorama, sea en 6 meses, en el corto plazo o en el año electoral que se avecina, Hernán, ¿cómo se imaginan ustedes, cómo ven que el equipo económico de Mauricio Macri pueda combatir esto? Porque evidentemente
la campaña electoral de alguna manera le va a obligar a tomar medidas. Entonces, ¿cuál es el análisis que ustedes hacen de las perspectivas que tiene el equipo económico de Macri para afrontar esta situación? Bueno, yo creo que habría que hacer varias cuestiones, pero diría las dos principales. La primera, me parece que habría que trabajar sobre una serie de regulaciones, sobre todo en materia cambiaria. El problema aquí no es de déficit, es de escasez de divisas. El gobierno ha interpretado mal la instancia del Fondo Monetario Internacional, yo creo que deliberadamente, planteando el eje central en el déficit, cuando el problema de la Argentina es que se ha desregulado lo que se llama cuenta capital, el ingreso y salida de capitales es irrestricto en la Argentina, lo que es las transferencias de utilidades a las empresas o a las casas matrices de las empresas que tienen sucursales en nuestro país, se ha desregulado todo lo que tiene que ver con la adquisición de divisas, con lo cual, bueno, eso ha generado muchísimas tensiones en el frente cambiario, además de que han habilitado a la liquidación de la cosecha, que es quizás el eje central de la administración de divisas en nuestro país, a que liquiden cuando se les dé la gana, básicamente, no tienen un plazo determinado. Con lo cual me parece que allí hay que trabajar. Y el otro eje en el que hay que trabajar, debería trabajar el gobierno, es en tratar de recomponer el salario real, digamos, el ingreso real, diría, de los argentinos. Tal vez hay una subestimación por parte del gobierno en este tema en particular. El crecimiento de la economía argentina depende en un 70% del consumo privado, con lo cual, si no se apuntala el ingreso, y me refiero a los salarios, me refiero a las jubilaciones en términos reales, difícilmente pueda tener un buen devenir la economía. Y cuando hablo de apuntalar implica trabajar sobre los salarios y las jubilaciones para que crezcan, pero a la vez trabajar sobre los precios. En la economía argentina, lamentablemente, este gobierno, en el marco de la desregulación, ha atado los principales precios de la economía, el trigo, las naftas, los servicios, al dólar, con lo cual el precio internacional nos afecta en el plano local o sea, un aumento del precio internacional de la nafta afecta a toda la economía de la Argentina casi de inmediato, y una devaluación produce exactamente lo mismo, con lo cual estás muy expuesto a los efectos de lo que pueda pasar en el orden internacional e incluso en el plano local. Ahora bien, una cosa que es importante también comentar, Hernán, es que con el triunfo de Bolsonaro, los discursos, los parabienes de Bolsonaro con Mauricio Macri, se podría afianzar el campo de relaciones comerciales entre los dos países, tomando en cuenta incluso que además la soja es el principal producto de exportación de Argentina, pero este sector se encuentra también decaído. ¿Cómo se plantearía, cómo analizas tú esta posibilidad de un intercambio regional, de un refortalecimiento de las relaciones comerciales entre Brasil y Argentina? ¿Es posible que esto ayude a superar la crisis de ambos países y en particular la Argentina? Bueno, a ver, la primera cosa que habría que mencionar, vamos a ver qué pasa con Bolsonaro, ¿no? En el sentido de que ha hecho o ha utilizado una retórica en campaña muy provocadora, al estilo Trump, y hay que ver cuál es su política o qué parte de esa política implementa. No por esto tengo expectativas positivas, claramente no, pero de todas formas hay que ver qué implementa, y particularmente en el tema económico, donde ha dicho poco y nada, diría. Las pocas cosas que han dicho no han sido positivas, y no han sido positivas particularmente para la Argentina, probablemente para la región, pero para la Argentina en particular. Me refiero a que el ministro, probablemente el ministro de Economía, Guedes, futuro, ha dicho que la Argentina y el Mercosur no son el eje central de su política económica. Esto nos afecta sensiblemente a los argentinos. Vos hacías una buena mención, las exportaciones de la Argentina en materia de soja van a la mayoría de los países del mundo, no tanto a Brasil, donde la Argentina le exporta productos industriales, con lo cual nos afectaría de manera sensible en ese aspecto, además de que aparentemente tanto Guedes como el propio Bolsonaro han mencionado que pretenden recorrer el camino de alianzas o acuerdos bilaterales, lo cual también afectaría al Mercosur, y este esquema que el Mercosur ha planteado como buen mercado común que es, de negociar de manera conjunta de cara, por ejemplo, a la Comunidad Económica o a los Estados Unidos. Bueno, no es muy auspicioso para la Argentina. Debería agregar un tercer componente que tiene que ver con que uno imagina, además, en el marco
del perfil neoliberal del propio Bolsonaro, que probablemente también realicen un ajuste en términos fiscales que en materia de relaciones comerciales con la Argentina también vea afectada a nuestro país. Así que yo no veo nada positivo por ahora, al menos, en esta relación con Brasil y a partir de la victoria de Bolsonaro, ¿no? Bueno, esa es parte del debate que todavía está pendiente según lo que diga Bolsonaro, pero también una pregunta, Hernán, que está latente, porque ya ocurrió en Argentina una idea, la iniciativa para una cosa como la que te voy a plantear. ¿Es posible que Argentina resuelva su crisis, su situación económica, dolarizando la economía como ocurrió en Ecuador y de alguna u otra manera superó, dio el salto a ese bache? Hace un mes aproximadamente en la Argentina, tal vez 2 meses, en la Argentina se empezó a discutir la posibilidad de la dolarización. En realidad sucedió que hubo una especie de debate entre el Fondo Monetario Internacional y el Tesoro, donde algunos sectores más afines al Tesoro de los Estados Unidos proponían para salida de la Argentina la dolarización y el Fondo Monetario más bien este esquema clásico, que es el que estamos viviendo hoy, de ajuste con endeudamiento por parte del organismo. Uno nunca descarta esa posibilidad. Yo no la veo como tan, digamos, consolidada en las propuestas económicas de los dirigentes de Cambiemos o de los economistas afines a Cambiemos, al menos por ahora. Digo al menos por ahora porque también uno podía prever 2 días antes del acuerdo con el fondo que no había condiciones para recurrir al Fondo Monetario, ni siquiera en el debate público de los propios dirigentes de Cambiemos, y muchos de ellos se llevaron una sorpresa, con lo cual no me llamaría la atención si el día de mañana lo quieren hacer. Pero al menos no está a flor de piel, no parece tan presente la posibilidad de la dolarización en la Argentina. Para nuestro país la verdad que sería un gran problema la dolarización, habida cuenta que partiría aún más la sociedad entre aquellos que tienen pocos ingresos y aquellos que tienen mayores ingresos y dejaría a vastos sectores de la sociedad fuera, además de que implicaría al momento del origen de la dolarización sobre todo una profunda transferencia de ingresos, un poco lo que mencionaba antes, que haría o dejaría de nuevo a vastos sectores de la sociedad profundamente empobrecidos. Claro, ahora, de todas maneras que para nuestra audiencia en América Latina cabría esta pregunta que te invito a reflexionar, Hernán, es ¿cómo se diferencia, cómo evalúas, cómo miras la diferencia que hay entre la administración kirchnerista y la macrista en el manejo económico? ¿Cuál es la característica que los hace diferentes? En estos días hay un hecho que ilustra muy bien esta paradoja, que es que a partir de la devaluación, el gobierno, el propio Macri, dijo que iban a combatir la inflación, que otrora al inicio de su mandato había dicho que era muy fácil de resolver. Bueno, que iban a combatir la inflación con 2 políticas. Una que se llama precios cuidados y otra que se llama mercados populares o mercado en tu barrio, creo que lo han bautizado. Estas 2 políticas son del kirchnerismo. Son 2 políticas implementadas por el kirchnerismo y que además, por cierto, habían sido, sobre todo precios cuidados, relativamente exitosa en materia de discusión de precios. Bueno, evidentemente el propio gobierno reconoce en varias de las políticas del kirchnerismo aciertos para dar las discusiones que implica la economía argentina. Vale la aclaración de todas formas, el precios cuidados o el mercado en tu barrio, estos programas que hoy pretende impulsar el propio gobierno, poco tienen que ver y tienen poca vocación de que funcionen, porque yo creo que en el fondo ni siquiera los propios funcionarios de gobierno creen en este tipo de políticas, con lo cual lo hacen mal además. Pero de todas formas, de cara a la sociedad, evidentemente necesitan reconocer esto. Si yo tuviese que reivindicar de todas formas algunas de las políticas del kirchnerismo, diría que a todas las políticas que han logrado recomponer el salario o el ingreso popular, creo que son las más significativas. En eso me refiero a la movilidad jubilatoria, a las moratorias jubilatorias, a vastos aumentos
de jubilaciones antes del esquema de movilidad, a las paritarias, a la reapertura paritaria y en general a la política que tiene que ver con la disputa de la inflación. Paradójicamente, la cosa más criticada para el gobierno anterior, que era que supuestamente no controlaba la inflación, bueno, cuando vemos lo que ha pasado en los últimos 3 años, hay que revisar tal vez esas críticas, ¿no? Claro, una pregunta final, Hernán, también en el análisis de la situación regional. ¿Cómo miras esta postura de Brasil con respecto al Mercosur? Es decir, que no sería su prioridad, que incluso podría salir. ¿Cómo ves el tema de la integración con la salida o debilitamiento de la UNASUR y también esa inclinación hacia la Alianza del Pacífico? Bueno, preocupante. Realmente preocupante. El UNASUR además había tenido en materia política, diría, mucha relevancia, y yo diría que esta nueva mirada efectivamente se orienta al Pacífico en materia económica y al norte en materia económica. Y digo preocupante porque allá, bueno, yo recién te mencionaba el pago del Fondo Monetario. El pago del Fondo Monetario en la Argentina se hizo conjuntamente con el mismo pago que hizo Brasil, de Lula en aquel momento, y son contemporáneos con el no al ALCA que se hizo aquí en Mar del Plata, también para aquella época, y que condicionó ese impulso que había, tal vez incipiente, pero en algunos países, de recorrer el camino del Pacífico, por decirlo de algún modo. Hoy vemos que volvemos hacia atrás. ¿Pero qué significaba el ALCA y qué significa también esta propuesta de Bolsonaro, de Macri, etcétera? Bueno, para nuestros países significa sepultar la posibilidad de desarrollo, y de desarrollo industrial sobre todo, y de empleos vinculados al desarrollo industrial, que son empleos de calidad y con salarios más altos, para dedicarse a las producciones primarizadas, digamos, con menos valor agregado, que generan menos empleo. Digamos, es el camino de volver a ser, porque alguna vez lo fuimos, el patio trasero tal vez de los Estados Unidos y en parte de Europa. Bueno, no sorprende que con la mirada y el abordaje político que tienen estos presidentes se quiera recorrer ese camino. Si algo le faltaba para que esta situación fuera crítica en cada uno de nuestros países, particularmente a nosotros aquí en la Argentina, en lo que tiene que ver con la caída del salario, con la retracción del mercado interno, con las pocas expectativas que uno tiene de cara al futuro, es justamente que en materia de relaciones comerciales de cara al resto de los países y del mundo, el camino sea el de la no protección de nuestras fronteras, ¿no? Que por cierto va a contramano de lo que hace el mundo y de lo que hace Trump, por ejemplo, ¿no? Digamos, Trump hace lo contrario. Ahora, Trump cierra sus fronteras y los propios presidentes que reivindican supuestamente su retórica, etcétera, etcétera, como nuestro presidente o el propio Bolsonaro, hacen lo contrario, abren las fronteras a los productos extranjeros y al impacto que tiene justamente esa economía sobre las nuestras, ¿no? Muchísimas gracias, Hernán. Gracias por el aporte, la reflexión. Por supuesto que también en estos momentos es necesaria. Nos despedimos. Que la pases muy bien. Un abrazo a la distancia. Un gran abrazo, Orlando, y un gran abrazo a toda la teleaudiencia. Como siempre, un gusto, un placer poder hablar con Telesur. Un abrazo para todos ustedes. Muchísimas gracias, Hernán. De igual manera, un abrazo a la distancia. Este es el panorama económico de la Argentina. El gobierno de Macri es un espejo en donde se pueden mirar los recientemente elegidos presidentes y los no tan recientes también. Esas políticas, ahora llamadas por los analistas post-neoliberales, no son más que un recalentado de lo que es y siempre será el fracaso del capitalismo en general. Les agradecemos a Hernán Lecher y también a ustedes por estar con nosotros. Que la pasen bien. Chao, chao.